Como cualquier persona que trabaja en un juzgado de procesos penales federales, hace aproximadamente 20 años, servidor lo hacía en uno de procesos penales federales. Recuerdo que en determinado momento tenía que entregar al propio tiempo un proyecto de orden de aprehensión, tenía que presentar un proyecto respecto de un auto de formal prisión porque estaba una persona sujeta al plazo constitucional. Además, tenía que llevar audiencias normales y cotidianas, el acuerdo que se debe presentar día con día al señor titular. Y además de esto, teníamos visita del Consejo de la Judicatura Federal. Servidor, junto con las personas que me apoyaban, era el encargado de atender la misma. Todo esto, ¿qué generó? Que en determinado momento su servidor comenzó a sentir que el corazón me latía de manera acelerada. También el labio se me comenzó a inflamar. El brazo sentí que se me dormía. Comencé a tener una sensación de que me faltaba el aire y pensé, en este momento me está dando un infarto. Por fortuna logré tranquilizarme y pasó ese momento. Pero ¿cuántos de los que trabajan en el Poder Judicial de la Federación se enfrentan a situaciones como esta? Bueno, y no solo dentro de esta institución, sino en cualquier otro órgano de trabajo. En otro momento, recuerdo también que un compañero me platicaba de una situación similar, derivada de que en determinado momento le había correspondido llevar a cabo una diligencia en la cual se le había encomendado, después de varios días de también no poder dormir bien por la actividad que desarrollaba, llevar a cabo una notificación en un centro federal de reinserción social de manera aproximada a las 2 de la mañana. Me comenta que llegó al lugar y en este había soldados, había neblina y él iba a notificar que cesara la incomunicación o la detención de que era objeto una persona si esta era irregular. En ese momento, imagínense lo que tenía esta persona. También recuerdo otra historia, que en determinado momento una persona que trabajaba en un órgano jurisdiccional recibía demasiadas promociones. Cada promoción, cada documento que se recibe tiene que ser acordado. Llegó el punto donde tenía tanto que tomó las promociones, que salió a la calle y en un plano desesperado comenzó a arrojar las promociones. Todas estas situaciones son cuestiones que se viven dentro del Poder Judicial de la Federación. Cada día es mayor la exigencia en los centros de trabajo, mayor la efectividad que se requiere, la productividad y también las revisiones son mayores. Y en un principio las revisiones eran jurisdiccionales, ahora las revisiones son también de índole administrativo y esto también genera mucho estrés porque o se atiende la cuestión jurisdiccional o se atiende la cuestión administrativa. Y reconozco que no solo los trabajadores del Poder Judicial de la Federación estamos sujetos a estas cuestiones. Lo mismo sucede, supongo, en los poderes judiciales de los estados, para aquellas personas que trabajan en algún banco. Ahora, después de ya años, sé que en ese momento sufrí un ataque de ansiedad que quizás estaba convirtiendo en una cuestión de ataque de pánico. ¿Cuántas personas se han enfrentado a esta situación? O a otras como el síndrome del trabajador quemado, donde ya el empleado no sabe ni qué hacer de tanto trabajo que tiene. Les saludo con mucho gusto. Pretendo concientizar un poco sobre la importancia de la salud mental en los centros de trabajo. Soy Ricardo Garduño Pasten, magistrado de circuito, doctor en Derecho, juzgador federal desde el 2010, con una antigüedad en el Poder Judicial de la Federación de 25 años. Además, soy producto de la carrera judicial, ingresé como meritorio, he sido oficial y los demás rangos hasta el día de hoy, que ocupo de manera bendecida el cargo de magistrado de circuito. He ocupado diferentes cargos, como ya lo decía, y destaco dentro de estos el haber sido secretario de un juzgado de procesos penales federales por bastantes años y también en un juzgado de amparo penal. También trabajé en un juzgado de amparo en materia administrativa en la Ciudad de México. Y destaco esto porque son lugares donde a mí me correspondió estar sometido a grandes situaciones de estrés. De manera lamentable tengo que reconocer que padezco ansiedad.
El estrés laboral hoy es uno de los grandes problemas que existen en el mundo y que genera demasiadas enfermedades físicas. Hoy voy a tratar de explicar por qué es necesario y obligatorio que los centros de trabajo, sean privados o sean públicos, se ocupen de atender la salud de las personas, la salud mental, no solo la física. Agradezco el tiempo que puedan brindar a su servidor y la atención. De igual forma, si alguien desea realizar algún comentario, puede hacerlo en la parte inferior y con gusto lo leeremos. Solo quien ha trabajado en el Poder Judicial de la Federación sabe a qué se enfrenta uno en esta institución. Y quiero aclarar, no es ir en contra de alguien, porque en realidad esa situación la viven todos los que trabajamos en la institución, desde la persona que tiene el cargo que inicia en la carrera judicial hasta quienes estamos en la cúspide. ¿Qué tenemos? Y digo cúspide porque me refiero que es la parte superior en cuanto a la carrera judicial. ¿Qué enfrentamos? Horarios y sobre todo las personas de juzgados, centros de justicia. ¿Qué se enfrentan? Los horarios. Los horarios son demasiado extenuantes. Cualquier persona que trabaja en el Poder Judicial sabe que no será por 8 horas y también sabe que es difícil que le paguen hora o tiempo extra. En el caso de los titulares, eso nunca nos pagan tiempos extra. También deben saber que en el aspecto de la comida pues también a veces se puede tener tiempo de comer y de manera general, si ustedes entran a un órgano jurisdiccional, van a poder advertir que ya tenemos incluso un área donde se puede comer y muchos de los titulares de manera ordinaria llevamos nuestro lunch y en la propia oficina estamos comiendo porque tenemos demasiado trabajo. Entonces, si salimos a comer, pues eso nos roba tiempo y nos va a implicar aún salir más tarde. Dentro de los órganos jurisdiccionales, como ya lo he dicho en algunos otros videos, pues claro que existe el tema del maltrato laboral, el tema del acoso sexual, pero en eso no voy a abundar. Hoy quiero referirme a algunas otras cuestiones. Por ejemplo, nosotros como titulares, a veces se recibe determinada llamada telefónica que uno ve que termina con 3 o 4 ceros y dice uno, ups, ¿sí? Porque piensa uno, o ya me van a cambiar de adscripción o algún requerimiento puede venir. También, cuando somos titulares y nos dice el secretario particular, hey, el secretario de acuerdos o el secretario quiere darle cuenta, ya sabemos que viene o una promoción compleja o una situación que va a generar un problema. No estamos esperando que venga y nos diga que algo salió muy bien. O también cuando recibimos algún correo en el sistema que tenemos de recepción de estos de manera oficial y que leemos que dice Consejo de la Judicatura o que dice que viene de la Secretaría de Disciplina, de la Secretaría de Vigilancia, ¿sí? Y no porque hayamos hecho algo, sino sabemos que de ahí se va a generar como consecuencia el atender algún requerimiento, el dar contestación a alguna situación. Y esto hablo de algunas cuestiones administrativas, pero ahora, en lo jurisdiccional, en un órgano, en un órgano de impartición de justicia, se puede presentar cualquier tipo de petición y el juzgador debe atenderla. Esto va a implicar tiempo, en muchas ocasiones la responsabilidad, o más bien no en muchas, siempre la responsabilidad administrativa e incluso penal de aquello que responda. Y para aquellos jueces que llevan a cabo audiencias, por ejemplo, en la materia penal o laboral o mercantil, yo quiero externar por un aproximado de 8 años fui juez de procesos. Durante ese tiempo llevé infinidad de audiencias y lo he dicho en diferentes videos. Siempre estuve presente en las audiencias. Y cuando uno está en las mismas, se da cuenta que se enfrenta a cuestiones que no sabe en qué momento se van a presentar. Desde algo tan sencillo como una petición de copias hasta algo muy complejo como que se llegue al tema de la agresión entre las partes, de la agresión hacia el titular, las amenazas hacia los testigos, hacia los abogados, hacia uno, que en una audiencia se pueda desmayar alguna de las partes presentes. Todo eso me ha tocado vivirlo, ¿sí? Situaciones que en realidad pueden generar estrés. Habrá quien diga, ser juez es algo pues que
nada más se trata de decir el derecho, tú o tú tienes la razón. El punto es que eso se ve en un plano sencillo, pero la realidad es que si cuando uno le da la razón a determinada persona conlleva algún equívoco porque puede ser contra la ley, contra la jurisprudencia o contra constancias, la consecuencia es que le puedan fincar a la persona responsabilidad administrativa o responsabilidad penal, ¿sí? Entonces es delicado, el estrés que se vive es demasiado. Como anécdota les puedo contar algo. Dentro de las audiencias trataba de mantener siempre una actitud ecuánime, un rostro imparcial, pero claro que cuando recibía algún comentario, claro que soy ser humano. Y cuando planteaban algunas cuestiones, yo en mi interior decía, ojalá exista ya algún acuerdo en este entramado. A veces para calificar una pregunta nos podíamos llevar en el ceferezo 2 horas cuando estábamos, por ejemplo, juzgando a alguna persona líder de algún cártel delictivo, había testigos colaboradores, estábamos también vinculados en una audiencia internacional. Todo eso lo tiene que ver un juez. Entonces comprenderán, el estrés al que está sometido es muy amplio. Ahora, como magistrados, presentamos nosotros proyectos que son sujetos a debate, a crítica, dentro de lo que denominamos sesiones, que además son públicas. ¿Y qué puede suceder en esas sesiones? Que alguno de los compañeros comente ahí que el proyecto que uno presentó desconoció alguna constancia, fue en contra de una constancia, desconoció o fue contra determinada ley, contra un tratado internacional, contra alguna jurisprudencia nacional o internacional. Cuando uno presenta un proyecto, desde luego procura cuidar todas esas cuestiones, pero como seres humanos es posible que se nos vaya alguna situación. Entonces, esa cuestión que se vive es algo que genera una cuestión que no se puede controlar, ¿sí? Ahora, quienes están en juzgados de distrito, y lo digo porque también pues estuve muchos años como oficial, como secretario y como juez. Por ejemplo, se habla de que existe una guardia alta, una guardia baja. El punto es que el juez siempre está de guardia, por sea una guardia alta donde recibe de manera directa asuntos que implican cuestiones que acontecen fuera del horario laboral o porque acontecen dentro del horario laboral. El punto es que un juez de distrito de manera general siempre está de guardia. Entonces, todo el momento vive pegado a un teléfono celular porque en cualquier momento puede resultar algún problema. Y cuando uno ve que le llaman, de manera inmediata uno dice, aquí viene un problema, ¿sí? O viene una situación. Recuerdo que cuando servidor era juez, en muchas ocasiones apenas iba a sentarme a comer o si era un sábado o un domingo, había salido con la familia, íbamos a entrar, por ejemplo, a una función de cine o estábamos en el cine, se recibía la llamada y hay que salirse, deja uno a la familia y tiene uno que trasladarse al juzgado. Todo eso son cuestiones que se viven en un órgano jurisdiccional. Los incomunicados, cuando no localizamos a las personas que nos dicen fueron privadas de la libertad de manera ilegal. Tenemos que ver qué ingeniamos para que la persona pueda ser localizada y se le pueda proteger. Todo eso de manera general ocasiona que las personas juzgadoras pues tengan un gran estrés. Y en este momento quiero destacar una situación. Ahorita se vive una cuestión de paro dentro del Poder Judicial de la Federación. Esto es una cuestión adicional porque dicen, bueno, se van a atender las cosas urgentes, así he visto que existe esa determinación, pero esto, desde luego que por lo que aprecio y por ser parte del propio Poder Judicial, veo que esto genera un estrés adicional. Cada día hay más personas que tienen algún problema que deriva de todas estas cuestiones que he comentado y que son propias del Poder Judicial de la Federación. Repito, hay organismos públicos y privados que tienen sus propias necesidades, sus propias causas que generan estrés. Pero hoy yo les hablo de esta institución. En junio del 2023, es decir, hace un año o más de un año, servidor viendo toda esta cuestión que genera mucho estrés,
platicaba con una muy buena amiga que además era colaboradora en ese momento y que es abogada y psicóloga sobre pues todo esto que se vive dentro de la institución. Ella había trabajado para el Poder Judicial como psicóloga. A la par había estudiado como abogada y una vez que obtuvo el título de abogada, pues se incorporó a las filas del Poder Judicial, pero ya desde el ámbito jurisdiccional. El que contara con esa dualidad de actividades, pues le hacía entender varias cuestiones, porque además ella estuvo haciendo frente en atender las llamadas cuando vino COVID. Entonces me decía, me tocó ver muchas cuestiones como decesos, decirles qué tenían que hacer. Entonces, bueno, a partir de esa oportunidad que Dios me dio de conocer a ella, pues le dije, ¿por qué no hacemos una investigación y realizamos un trabajo sobre esta cuestión? Y así lo hicimos. Entonces detectamos varias cuestiones, como que el Poder Judicial de la Federación, no hay duda de que es un patrón empleador, que la pandemia ocasionó la muerte de muchas personas, también ocasionó rezago y dejó secuelas físicas y mentales en quienes pues laboramos en la institución. Además, pudimos apreciar que hay situaciones que generan demasiados problemas dentro de la institución, como es el cambio de materia de algún órgano jurisdiccional, porque, por ejemplo, concluye sus funciones. Y entonces resulta que personas que, por ejemplo, trabajaban en un órgano de procesos penales federales, de pronto son cambiados a un órgano de amparo en materia mixta, donde ahora no solo van a haber temas procesales, sino van a haber temas mercantiles, por ejemplo, los actuarios que van a llevar a cabo notificaciones que antes nada más entraban al penal, ahora resulta que hasta embargos van a tener que realizar. Entonces, en realidad representa un cambio muy drástico y que se da de momento a momento. Para quienes están en esa situación, de manera lógica se genera un gran estrés y no solo para los trabajadores, sino para el propio titular. Otra cuestión que vemos es que en los centros de justicia las cargas de trabajo de verdad son grandes, porque antes nosotros en los juzgados de procesos, pues era un juzgado con 40, 50, 60 personas de apoyo. Ahora los centros de justicia en realidad hay muy poco personal para la gran cantidad de asuntos que resuelven. Entonces, si cualquiera de ustedes se acerca a un centro de justicia, va a poder apreciar que viven una cuestión, diría yo, hasta caótica, porque tienen muchísimo trabajo, los jueces salen de una audiencia, entran a otra, salen de una y entran a otra, y las áreas que serían como de trámite, pues están sobrepasadas, tienen muchísimo, pero de verdad muchísimo trabajo. Y los actuarios o actuarias que tienen que llevar a cabo las notificaciones, pues nada más pregúntenle a qué horas acaban el día. Yo me resulta sorprendente cómo pueden extender las 24 horas del día y pueden darse abasto para todo lo que tienen que realizar. En los juzgados de distrito, yo invitaría a que vean, en algún momento vayan a un juzgado de distrito y observen la gran cantidad de expedientes que tienen que revisar cada día. Cuando voy, todavía recuerdo esa sensación porque, repito, muchos años fui juez de procesos y juez de amparo también. Entonces, lo que había en el escritorio era un expediente, otro expediente, muchísimos expedientes diarios, ¿sí? Yo creo que me podían cubrir. Entonces, cuando entro a un juzgado, todavía veo a mis compañeras o compañeros que están en esas condiciones, recuerdo. Claro que era una cuestión de muchísimo trabajo. Ahora mi trabajo como magistrado me centro más al estudio de fondo, pero no dejo de recordar esas cuestiones y de ver a mis compañeras y compañeros y además de tener presente que cuando firman cualquiera de esas audiencias o cualquier acuerdo, se están jugando la responsabilidad administrativa, penal, laboral en aquello que realizan. E incluso hasta que les puedan demandar algún tipo de reparación por aquello que firman. Imagínense la situación, el estrés que se vive. Y eso fue lo que veíamos con mi colega. En los juzgados de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, bueno, los que laboran ahí saben que cuando están de guardia, en muchas ocasiones hasta ya mejor se quedan ahí a dormir porque no van a poder, si van a su casa en lo que regresan, ya se les acabó el día. Entonces, prefieren esas situaciones.
Todos los que trabajamos en el Poder Judicial de la Federación estamos sujetos a estas situaciones de estrés que les comento y a muchísimas más que en este momento ni siquiera no me daría abasto de comentarlas. ¿Qué es lo que genera esto? Pues que nuestra salud mental de manera lógica esté menguada y que esto genere también alguna afectación física. ¿Cuántas personas sabemos que derivado de toda esta presión no solo ha quedado la cuestión en una situación de ansiedad o un ataque de pánico, que desde luego es horrible, es terrorífico, sino que ha llegado al punto donde le da un infarto y ahí ha perdido la vida? U otras personas que derivado de la situación que viven y que repito, es caótica dentro de todo. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello, una u otra cosa, y además no le puede uno dar atención a la familia y esto genera que en la propia familia haya problemas. Entonces, ¿a dónde acorralan a veces a las personas? Pues a la situación tan lamentable que pueda implicar la pérdida o el privarse de la vida, ¿sí? Hasta esos extremos se llega. Recuerdo que en algún momento trabajaba en un juzgado de amparo penal en la Ciudad de México. Llegó a laborar un compañero que venía de afuera, que era del exterior, y se incorporaba. Al segundo día me dijo, oye Ricardo, ¿y a qué hora duermen? Le dije, pues es que no hay oportunidad, o sea, primero sacamos esto y ya el fin de semana pues ahí agarramos fuerza. Y entonces él me dijo, ¿sabes qué, Ricardo? No sé cuánta necesidad deben tener ustedes para aguantar esto, pero yo ya no la aguanto y yo me voy. Y renunció. Situaciones como esta, desde luego que se ven con mucha frecuencia en el Poder Judicial de la Federación. Muchas personas también quieren ingresar, pero ya cuando estamos allá adentro, pues la verdad es que también se viven cuestiones que son complejas. Repito, al analizar todo esto, bueno, nos dimos a la tarea de buscar qué disposiciones había a nivel internacional y a nivel nacional que se hubieran ocupado de la salud mental. Y así detectamos que está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en cuyo artículo 12.1 señala que las personas tienen el derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental. El Protocolo de San Salvador, en su artículo 10, dispone que las personas tienen derecho al disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Dentro de México, la Constitución Federal, en el artículo 4, establece también ese derecho a la salud. La Ley General de Salud, pues, contiene diferentes preceptos y destaco el 1 bis y el 2, donde se habla justo de este derecho. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado también contempla esa situación de necesidad de atender la salud de los trabajadores. La norma oficial mexicana NOM 035, que establece también la obligación de las empresas y que ya abarcó también al sector público en el sentido de tener que brindar atención y apoyo a la salud mental de las personas. Y me llama mucho la atención de esta norma que fue publicada un 28 de octubre de 2018. Parece que fuera una cuestión hasta, pues no sé cómo llamarla, porque en México sabemos que el 28 de octubre pues es el día, o así se ha conocido como el día de San Judas, el día de las causas difíciles. Qué coincidencia, diría yo. Hay otro modelo que es el modelo de protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral y hostigamiento sexual en los centros de trabajo. Dentro del Consejo de la Judicatura, dentro del Poder Judicial, está el Acuerdo General del Pleno de la institución que mencioné para prevenir la violencia laboral y mejorar el ambiente de trabajo, que fue publicado el 27 de octubre, pero de 2022, y una resolución de suma importancia que emitió la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 251/2016, en el cual estableció que la salud mental es parte de la salud de toda persona. Entonces, no hay duda en este momento de que la salud mental tiene la misma importancia que la salud física, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social
y desde el punto de vista del impacto que tiene en un individuo. Pero, ¿qué sucede? Que no se le da la importancia que amerita. E incluso cuando alguna persona llega a comentar que tiene algún tema como ansiedad o ataques de pánico, pues o es una persona que es sujeta de burla, y si no se lo dicen de frente, lo hablan a sus espaldas, o también que prefiere aguantar aquello que vive para que nadie se entere y para que también no pueda llegar el punto donde no encuentre un trabajo, no encuentre algún centro donde pueda desarrollarse. De verdad, la salud mental es una cuestión que nos va a permitir desarrollarnos, ser felices y en esa medida de poder ser más empáticos con la sociedad. El Poder Judicial necesita también invertir en ese tema. Una inversión, desde luego, me parece sería muy productiva y representaría mayor efectividad en aquello que se resuelve. ¿Qué concluimos de esa investigación? Bueno, que por disposición legal y normativa, el Poder Judicial de la Federación debe ocuparse de dar atención mental a sus trabajadores. Ya se brinda atención de salud física. En muchas sedes hay un médico que puede atender esas cuestiones, pero se ocupa de lo físico. Y el punto es que el tema de la salud mental se ha hecho de lado, pero es algo igual de importante. De hecho, por ejemplo, en instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí se cuenta con ese tipo de apoyo. Pero repito, en los órganos jurisdiccionales en los que impartimos la justicia de manera ordinaria, de manera cotidiana, también se presentan y creo que me atrevería a decir hasta con mayor frecuencia este tipo de problemas. Entonces, es necesario que contemos con algún profesional de la salud. Me tomé el atrevimiento de esta investigación hacérsela llegar a un amigo y este amigo a su vez la hizo llegar también al Consejo de la Judicatura Federal y a través de ese mecanismo, bueno, una señora consejera tomó nota de esa cuestión, acusó recibo y me tomaré el atrevimiento de dejar anexo a este video ese documento donde se contiene, repito, algunas de las cuestiones que nosotros investigamos y algunas de las propuestas que se hacían o que se hacen al Poder Judicial de la Federación. En este momento, de manera concreta, al Consejo de la Judicatura Federal, por ser el órgano encargado de la administración, vigilancia y todas las cuestiones de los juzgados de distrito, tribunales colegiados de apelación, tribunales colegiados de circuito, etcétera. Y si llegara a existir algún otro órgano, bueno, también ojalá pueda atender esta cuestión de la salud mental que desde luego es básica. Y ahora nada más como reflexión también quisiera comentar. Si llega a existir el cambio en el Poder Judicial de la Federación que se plantea, pues aquellos que se incorporen tendrán que estar conscientes de todo lo que he comentado, porque bajo cualquier panorama, el estrés y la actividad que se desarrolla está vinculada con bienes como la vida, la propiedad, la salud, la integridad de las personas. Grandes problemas como, digo, por citar algunos, como los concursos mercantiles, temas como arbitrajes internacionales, se van a tener que ver. Y esto, desde luego, que va a generar estrés. Y el trabajo no cede. Y ahora que hay un paro, pues el trabajo se va a incrementar. Entonces, pero no es el caso hablar de esa cuestión. El punto es que quede claro que la salud mental es parte de la salud de cualquier persona. Y las instituciones, tanto privadas y públicas, deben ocuparse de atender esa cuestión. Soy Ricardo Garduño, quedo a sus órdenes. Gracias por la atención que brindaron a este video.